que nuestros corazones, Señor, día con día sean quebrantados para poder, Señor, tener y llevar vidas que te agraden, Dios. Te pedimos que seas tú el que nos dé la sabiduría, el que nos dé el entendimiento para entender tu palabra, Señor. Pongo en tus manos mi vida para que seas tú respaldando este tiempo, Señor, y seas tú hablando a través de mi boca, Señor. En tus manos ponemos este tiempo y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los invito a que tomen sus lugares, hermanos. Hoy nos toca la lección número 3. Que se titula El llamado de Mateo. Vamos a nuestros libros, lección número 3. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, que ahí se va a estar basando esta enseñanza. Mateo 9, a partir del versículo 9, del 9 al 13. Vamos a leerlo. Versículo 9 solamente. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Ahí nos vamos a quedar ahorita. Dice, pasando Jesús de allí, dice que cuando él pasaba por esa zona, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y Mateo qué hizo? Se levantó y le siguió. Esta historia del llamado de Mateo la encontramos en 3 evangelios. La podemos ver ahorita, la que leímos aquí en Mateo, pero la podemos encontrar también en Marcos y en Lucas. ¿Sí? Nos relata prácticamente lo mismo y lo que nos habla en estos 5 o 6 versículos es todo lo que sabemos de Mateo. No nos dice exactamente quién era su familia, no nos da otros más detalles, sino estos 3 evangelios marcan detalles muy similares a lo que vamos a estar viendo en Mateo del 9 al 13. Pero antes de enfocarnos en lo que fue el llamado de Mateo, ya vimos hasta el momento con nuestra hermana Liz el llamado de 4 pescadores, vimos con nuestro hermano Omar el llamado de Felipe, y hoy nos toca ver el de Mateo, pero antes de entrar a fondo sobre lo que sucedió en su llamado, vamos a ponernos un poquito en contexto sobre lo que era Mateo y cuál era su oficio. Un recaudador de impuestos, ¿sí? Mateo era un publicano, era un recaudador de impuestos, pero antes de ver lo que el Señor Jesús hizo con la vida de Mateo al momento de decirle, sígueme, es importante que nosotros recordemos o sepamos qué era un recaudador de impuestos. Entonces, la primera pregunta que vamos a poner es, ¿quiénes eran los publicanos o quiénes eran los recaudadores de impuestos? Y bueno, a lo mejor la mayoría ya sabemos un poco sobre qué hacían, sobre a qué se dedicaban, pero uno de los puntos principales es que los recaudadores de impuestos obviamente cobraban los impuestos de los ciudadanos y de los mercaderes que pasaban por el pueblo. ¿Sí? Eso es a lo que prácticamente se dedicaban los recaudadores de impuestos. ¿Sí? Ellos debían deducir una comisión de lo que ellos cobraban a todas las personas y eso que deducían se lo quedaban como salario. Pero la mayoría, ¿qué es lo que sucedía con los cobradores de impuestos? Cobraban de más. ¿Sí? Ese era el gran detalle de los recaudadores de impuestos. Su trabajo era cobrar a la gente, deducir una parte, y de eso que deducían, se lo quedaban como salario. Pero el gran problema de los recaudadores de impuestos es que ellos cobraban de más, ¿sí? Y se quedaban con la diferencia. Entonces, la gente no los quería porque ellos se enriquecían de una forma desmedida, ¿sí? No era algo equilibrado, algo sano, no ellos como tal, no era como tal su pago, sino que ellos tenían que deducir y por eso se veían a la tarea de cobrar de más y engañar sobre lo que ellos cobraban. Los publicanos no solamente eran notorios por su explotación, ¿sí? A la gente que les cobraban, sino que algunos comentarios dicen que ellos eran condenados al ostracismo religioso y político. ¿Y cuál era el ostracismo? Ostracismo quiere decir destierro, significa exilio, significa aislamiento o significa apartamiento. ¿Sí? Eso quiere decir la palabra ostracismo. Entonces, más allá de que ellos eran explotados también y explotaban al pueblo, ellos eran condenados al ostracismo religioso y político. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos
como colaboradores con el gobierno pagano romano, ellos tenían que explotar a la gente, ¿sí?, a los cuales les cobraban, y ellos también personalmente se veían alejados, se veían aislados de toda esa gente o de sus familias, y ellos tenían que ser apartados, porque una vez que ellos colaboraban con el gobierno romano, ellos no podían seguir en cierta parte conviviendo normalmente con los de su familia o con sus allegados o con los conocidos. Aparte de que los mismos de su tierra los rechazaban. Y ese era el caso de Mateo, porque Mateo era judío. Mateo es Leví, es el mismo que nos marca en Marcos 2:14, que lo tenemos ahí en nuestro libro, y en Lucas 5:28. Entonces, como tal, los recaudadores de impuestos, ellos estaban prácticamente exiliados, o estaban apartados, estaban alejados, y pues Mateo un poco más, porque pues Mateo mismo era judío, entonces los de su misma tierra no lo querían y lo despreciaban. Ahora, hay características de lo que eran los cobradores de impuestos. Si nosotros ya sabemos esto que acabamos de mencionar sobre los cobradores, pues es lógico obviamente que los recaudadores de impuestos eran codiciosos, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que acabamos de comentar, se llenaban sus bolsillos desmedidamente, ¿sí?, con dinero no sano, por así decirlo, no viable, eran deshonestos, ¿sí?, aparte de codiciosos, eran deshonestos pues porque tenían que engañar, ellos tenían que mentir, tenían que agregar, si tenían que cobrar, no sé, en pesos mexicanos 500, pues ellos cobraban 800 porque 300 se quedaban ellos en sus bolsas, ¿sí? Entonces, aparte de codiciosos y deshonestos, eran inmorales. Y esto era aún peor porque para el judío, el que los recaudadores de impuestos fueran inmorales, los judíos lo tomaban como que ellos eran ceremonialmente o ritualmente impuros o eran inmundos porque ellos se mezclaban constantemente con gente no judía. Entonces, si estamos hablando de Mateo o Leví, que era un hombre judío y se relacionaba con gente no judía, pues los de su misma tierra, los judíos, lo despreciaban y lo querían lejos de ellos. ¿Por qué? Porque lo consideraban inmundo o lo consideraban impuro. Entonces nosotros tenemos que recordar que en esta situación ellos estaban situados en Capernaum, ¿sí? Y Capernaum, donde se encontraba Mateo, donde él se encontraba laborando, trabajando, cobrando impuestos, Capernaum era una ciudad clave para las tropas romanas. ¿Por qué? Porque Capernaum en la historia nos dice que era un pueblo, era una tierra en la cual era como la principal, por así decirlo. Sobre Capernaum se cruzaban varios caminos, ¿sí? Varios caminos pasaban por ahí y entonces pasaban muchos viajeros, pasaba mucha gente de fuera. Si nos vamos a la historia, nos dice que viajaban de lugares muy lejanos y pasaban por Capernaum. Nos dice que pasaban desde los que venían de Egipto como los que venían de Mesopotamia, que eran los lugares más lejanos. Entonces, Capernaum era prácticamente como una comunidad comercial, ¿sí? Dice acá, varios caminos principales se cruzaban en Capernaum. Y ahora que estamos situados en Capernaum, es necesario comentar todo esto, lo que los cobradores de impuestos hacían y sobre esta ciudad, sobre este territorio, porque antes de entrar a lo que significa el llamado de Mateo, no podemos abarcar todo lo maravilloso que el Señor Jesucristo hizo con Mateo al llamarlo o al invitarlo a seguirle, si nosotros no recordamos lo que implicaba en esos días ser un recaudador de impuestos. Antes de entender el llamado de Mateo, nosotros necesitamos saber de dónde venía él, quién era él, cuál era su oficio, cuál era su trabajo, cuáles eran sus actividades. Y entonces, esta historia de Mateo, ahora en nuestros días, algunos comentarios también dicen que significa todo, o significó todo en ese momento para Mateo, lo que hoy en día conocemos como los usureros. Pero solamente que Mateo tenía otro agregado más, ¿sí? Mateo era colaboracionista con Roma. Entonces, si de por sí no lo querían, porque pues él era recaudador de impuestos y engañaba a los de su misma tierra, pues todavía otro granito más que no lo querían porque él colaboraba con Roma. Él trabajaba para Herodes y Herodes nos dice, y recordamos en la historia, que era el dictador local pues más odiado en ese entonces, en esos días, de ese pueblo judío. Entonces, Mateo, en resumidas cuentas, él cobraba tanto los impuestos de los ciudadanos, ¿sí?, en Capernaum, en esa tierra, como de los comerciantes.
Él se encargaba, ese era su trabajo, cobrar los impuestos de ciudadanos y de comerciantes que pasaban por Capernaum, que pasaban por aquella ciudad. Y entonces recordamos, Mateo era judío, cobraba impuestos y trabajaba para Roma. Entonces, esos puntos debemos de tenerlos bien claros y estarlos considerando en todo esto que es antes del llamado de Mateo. Ahora, hasta este momento, que ya conocemos que eran los recaudadores de impuestos y que eran los publicanos, hay una pregunta. ¿Quién sino Jesús llamaría a un hombre así para ser su discípulo? Si ya antes ya había llamado a 4, ¿sí?, que pescaban, que a lo mejor eran muy groseros, que a lo mejor su ambiente de trabajo era muy pesado, eran pescadores. Llamó a Felipe y ahora se encontraba en el punto en el que iba a llamar a un cobrador de impuestos que nadie fumaba, que nadie lo quería con él, es más, ni le hablaban. Él era menospreciado, ¿sí? Él era hecho menos. ¿Por qué? Porque engañaba al pueblo. Su mismo pueblo no lo quería. Entonces, ¿quién sino Jesús llamaría a un hombre tal y con esas cualidades y características de Mateo para ser un apóstol? O sea, nadie daba un peso por Mateo, así como muchas veces nadie lo dio por nosotros. Entonces, dice nuestro libro, en el llamado de Mateo, o Leví, hijo de Alfeo, que eso lo vemos en Marcos 2:14, 2 cosas se destacan. Primero, que su respuesta fue inmediata. Vamos a ir a Lucas, capítulo 5, versículo 28. Ahí también nos relata esta historia de Mateo. Lucas 5. Dice el 27. Bueno, ahí como título, mi Biblia dice Leví, entre paréntesis Mateo, recaudador de impuestos. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces acá nuestra lección nos está diciendo que 2 cosas se destacan primero. Primero, que su respuesta fue inmediata. Si nosotros, después los invito a que en su casa puedan estudiar esta misma historia en los 3 evangelios, Lucas precisamente menciona otras palabras y me gusta más cómo relata la historia de Mateo en el evangelio de Lucas porque da un poco más de detalles. Si nosotros nos damos cuenta, en Mateo y Marcos solamente dice que cuando Jesús llama a Mateo, esos 2 evangelios dicen, Mateo se levantó y le siguió. Pero me gusta aquí en Lucas porque él dice, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Lucas dice que Mateo dejó todo y es lo que nos dice acá en nuestra lección. Dice, recaudaba los tributos públicos, pero al decidir obedecer el llamado del Señor, ¿qué hizo? Lo dejó todo. Y ese todo significa su dinero, su oficio y el lugar donde desempeñaba su trabajo. Era una decisión completa, sin lugar a dar marcha atrás. Bien, ahora sí entramos en el punto del llamado de Mateo. Jesús, al mismo tiempo que Jesús iba a darle la invitación, a invitarlo a seguir, se estaba cocinando por otro lado, se estaba preparando el conflicto que Jesús iba a enfrentar con los fariseos. ¿Sí? Al mismo tiempo que Jesús le iba a soltar la invitación a Mateo, por otro lado se iba a venir un problemón de parte de los fariseos para con Jesús. Ahora vemos el primer punto, si regresamos ahí a Mateo 9:9, dice el versículo 9, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Esta es la primera característica de lo que estaba haciendo Mateo cuando Jesús le hace el llamado. Número 1, estaba sentado al banco de los tributos públicos. Eso lo dice ahí en el versículo 9. Mateo estaba en su horario laboral. Mateo estaba desempeñando sus actividades y algo particular de aquí es que la misma palabra nos dice que Mateo no puso excusas. Mateo lo dejó todo. Cuando Jesús se acerca, dice la Escritura que ahí en Capernaum, yo me imagino que, no sé, en tal parte estaba Mateo ahí recolectando, cobrando los impuestos, y dice la Escritura que Jesús pasa y lo ve. Yo no sé, la Escritura tampoco dice si hubo una conversación, si se saludaron, si hubo más detalles, pero lo que sí dice la Escritura es que cuando Jesús lo ve, inmediatamente se acerca y le dice, sígueme. Y entonces los evangelios nos dicen que Mateo
dejó todo. Él dejó absolutamente todo e inmediatamente se levantó y siguió a Jesús. Entonces Mateo estaba en su horario laboral, estaba en medio de sus actividades. Yo creo que había más compañeros de trabajo ahí, no sé, a lo mejor había más personas. Y Mateo inmediatamente que recibe la invitación, él la acepta. Y esto, meditaba yo un poco en esto que dice aquí la palabra. Y si lo comparamos a nosotros, si lo traemos a nuestra vida, en el momento en el que nosotros aceptamos la invitación de seguir al maestro, bueno, a lo mejor nosotros podemos decir, tal vez lo seguí inmediatamente, tal vez me estuvieron hablando 5 o 10 años y a tal tiempo yo acepté a Jesús en mi corazón y decidí seguir con él. Pero pudo haber otros que a lo mejor dijimos, bueno, a lo mejor como Mateo fue inmediatamente. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que muchas veces, si no ponemos los pretextos o las excusas al momento de seguir a Jesús, las ponemos ya después de que aceptamos seguirle. Y ese es uno de los puntos en los que nosotros debemos reflexionar cuáles son las cosas que a mí me están estorbando todavía, ya siguiendo al Maestro, ya siguiendo a Jesús, cuáles son las cosas que no me dejan seguirlo como Él quiere verdaderamente que yo lo siga. Porque en el ejemplo de Mateo, cuando se le presenta la oportunidad, él ni siquiera la piensa y se levanta inmediatamente y dice sí, y lo sigue. Pero muchas veces nosotros, a lo mejor seguimos a Jesús, estamos en su camino, pero a lo mejor no pusimos excusas en su momento de aceptar esa invitación, pero las ponemos ya andando en el camino, ya siguiendo a Jesús. Otro de los puntos que dice ahí en el versículo 9, dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Eso lo vemos en Lucas 5:28. Entonces, Mateo supo claramente lo que le iba a costar seguir a Jesús. Mateo sabía. Él tal vez no se dilató en contestar, sino que fue inmediato que él se levantó y empezó a seguir al maestro, pero él sabía el costo que tenía seguir a Jesús. Jesús en ese entonces ya era famoso por esas tierras. Él ya había escuchado tal vez sobre quién era ese rabino, sobre a qué se dedicaba, sobre algunas cosas que estaba haciendo en algunas sinagogas, y el rumor ya se había corrido. Entonces Mateo sabía qué implicaba y qué le costaría seguir a Jesús, pero sin embargo la Escritura nos dice que no dudó. Él no dudó en aceptar, no dudó en seguirlo ni por un instante. Entonces, seguidamente de esto, Mateo, ¿qué hace? Abandona su lucrativo pero deshonesto oficio, ¿sí? Porque pues sí estaba trabajando, pero era un oficio deshonesto. Entonces, él lo abandona cuando recibe esta invitación a seguirle de parte de Jesús, abandona su oficio para seguirlo. Y cuando abandona su cabina de cobrador de impuestos o donde él estaba, él solamente se aseguró una cosa, y la única cosa segura que Mateo tenía en ese momento era su desempleo, porque no tenía otra cosa más. Él apenas iba a comenzar a seguir a Jesús. Él tal vez escuchaba algunos rumores que decían sobre el maestro, pero no lo conocía. Apenas iba a empezar a conocerlo. Entonces, lo único seguro que Mateo tenía en ese momento era su desempleo, porque aparte nadie lo quería. En esa tierra nadie lo quería, su familia tampoco. No le hablaban, era menospreciado. ¿Sí? Entonces, y acá entra algo importante. Varios de los otros discípulos que hasta ese momento ya venían con Jesús, cuando Mateo recibe ese llamado, ellos tenían a lo mejor la opción de regresar a sus antiguos trabajos. Sabemos que se fueron con Jesús y estaban con Él y no estaban en sus actividades. Pero en algún momento, hablando esto de que Mateo tenía seguro su desempleo, es porque tal vez en algún momento a los pescadores, a las otras personas primeras que Jesús había llamado, tal vez en algún momento por sus mentes pasó regresar a la pesca. Y después sabemos que lo hicieron, porque cuando Jesús ya no estaba, regresaron a sus actividades. Pero aquí había un detalle. Si ellos consideraban opción regresar a sus actividades antiguas, aún ya andando con el maestro, Mateo no podía dar marcha atrás, porque era un trabajo deshonesto. En Mateo se tenía que ver realmente cómo iba a actuar. Los pescadores, bueno, podían regresar a lo mejor y pescar y ciertas cosas, pero Mateo no. Mateo no podía decir, voy a regresar a mi antiguo oficio, porque era un oficio deshonesto. Entonces Mateo, a partir de ese momento, él tenía que ser diferente.
Él tenía que darles a conocer a los de su alrededor que Jesús realmente estaba haciendo un cambio en su vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Mateo, al abandonar ese empleo deshonesto, Mateo abandona una fortuna terrenal para asegurarse y ganar la celestial. Eso es lo que hizo Mateo. Él renunció a lo material, él renunció a su fortuna terrenal, a lo que él tenía asegurado, a lo que él tenía en sus bolsillos. Él renunció completamente. Renunció a su fortuna terrenal para ganar una celestial. Y él estaba orgulloso de seguir a Jesús. Mateo estaba orgulloso de empezar su caminar con Jesús. Y esto me recordó un poco a lo que veíamos con el pastor en la introducción hace 3 semanas más o menos, porque ahí en nuestro librito, yo lo anoté aquí, hubo una frase que a mí me gustó y vamos a ir a Lucas capítulo 9. Lucas 9:57. Y bueno, en estos pocos versículos nos habla sobre el costo del discipulado, que es lo que se mencionaba en la introducción, y ahí viene en nuestro librito en la parte de la introducción. Dice Lucas 9:57, acá pone un ejemplo de los que Jesús los invita a seguirlo. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo analizaba esta parte de Mateo en cuanto a lo que se refiere de que él dejó absolutamente todo y comenzó a seguir a Jesús, porque este es otro ejemplo de cuando Jesús les hace la invitación a otras personas. Y aquí entra algo que se mencionaba en la introducción. Muchas veces Jesús llega directamente con las personas como Mateo y con los otros pescadores, con cualquiera de nosotros, y nos da la invitación, sígueme. Y hay personas que se adelantan y le dicen, te seguiré a donde quiera que vayas, a veces sin recibir automáticamente la invitación de Jesús. Y aquí hay un comparativo porque en la introducción de este libro nos dice que esas personas que a veces usan esa frase, te seguiré, Señor, a donde quiera que tú vayas, en la introducción nos dice que no fueron palabras que salieron del corazón, o bien fueron declaraciones que tenían un pero que el Señor Jesús censuró. Y aquí en estos versículos que acabamos de leer, de Lucas 9, del 57 al 62, ahí vemos Jesús cómo lo censura. Jesús les dice, deja que sus muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Él les estaba dando una invitación, pero aquí también nos marca que no es suficiente el entusiasmo emocional que nosotros tengamos, porque muchas veces nos rebasan las emociones. Muchas veces, y más cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, queremos hacer y deshacer y venir e ir y recorrer todo el mundo. Y no es suficiente el entusiasmo emocional que muchas veces expresamos. Y esta frase me gusta, dice, el entusiasmo emocional que no ha calculado el costo de abandonar las comodidades materiales no es suficiente. Y eso es real. Nosotros, antes de que nuestras emociones nos rebasen, tenemos que calcular lo que significa realmente seguir a Cristo. Y muchas veces no lo vamos a comprender en su totalidad, pero el Señor quiere que antes de que nuestras emociones nos rebasen, nosotros valoremos y atesoremos realmente seguir día con día su camino y seguirlo a Él. Dice nuestro libro, cuando Mateo hace esto de que lo deja todo, nos da una comparación en nuestra enseñanza y dice que fue una reacción parecida a la de Bartimeo, el ciego que el Señor sanó, que también dejó todo por seguir a quien lo estaba llamando. Y vamos a ir a Marcos, capítulo 10. Marcos 10 del 46 al 52. Ahí nos habla precisamente de esto, de cuando Jesús sana al ciego Bartimeo. Dice el 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud,
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Yo me imagino que Bartimeo por aquí lo callaban y él gritaba todavía más fuerte. Dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y nos dice nuestra enseñanza ahí en el libro. Ambos dejaron todo, pero ¿qué diferencia? Acá nos marca la lección. Bartimeo dejó cosas sin valor, pero Mateo dejó lo que valía mucho. Pero en ambos casos representaban una vida que dejaban para siempre. ¿Sí? La Escritura nos dice que el ciego Bartimeo estaba mendigando. No tenía a lo mejor propiedades, no tenía a lo mejor, no sé si tenía familia o no tenía familia. Él estaba solo. Él vio pasar a Jesús y dice que él le habló, clamó a él para ser sanado y Jesús se lo concedió. Pero si nos vamos al comparativo con Mateo, Mateo tenía a lo mejor una vida asegurada, por así decirlo. Mateo podía seguir en su trabajo. Mateo podía seguir estafando prácticamente, eso es lo que él hacía. Y aquí el ciego Bartimeo no tenía nada, por eso nuestra enseñanza nos dice: ¿qué diferencia? Bartimeo dejó cosas sin valor. Él solamente se levantó y dice la Escritura que al final, después de que él fue sanado, empezó a seguir a Jesús. No hubo algo que se lo impidiera o que él pensara o que tomara en cuenta como Mateo. Pero Mateo tampoco lo pensó, inmediatamente se levantó y comenzó a seguir a Jesús. Dice más adelante, hubo dos cambios en Mateo. El primero, que podemos ver aquí en esta parte de cuando Jesús le hace la invitación para seguirle, el primer cambio en Mateo es cuando él decidió seguir a Jesús. Él se levantó inmediatamente y comenzó a seguirlo. Pero cuando Mateo decide seguir a Jesús, él recibió una nueva vida por parte de Jesús. Mateo no solamente le pertenecía a un grupo, no solamente él ya era considerado con los otros discípulos que Jesús ya les había hecho la invitación para seguirle, sino que ahora Mateo le pertenecía al Hijo de Dios. Mateo ahora tenía una nueva vida. Y aquí hay algo que me gusta porque Mateo no solamente aceptaba un estilo de vida diferente. Mateo no solamente aceptaba un cambio de hábitos, un cambio a lo mejor de comportamientos, sino él mismo era aceptado. Y yo creo que para Mateo el ser aceptado ya era algo superior, porque nadie lo quería. Mateo era rechazado. A Mateo no lo querían por ser cobrador de impuestos. Entonces, después de ser despreciado, ese cambio para él debió ser sorprendente, debió ser muy consolador, por así decirlo, porque al menos ya se hablaba con el maestro, ya se hablaba con los otros discípulos, seguían por su camino, seguían hablando con gente y él ya podía relacionarse. Y a lo mejor muchos no lo querían todavía, porque él apenas estaba en su transitar, él apenas estaba empezando a caminar con Jesús. Entonces, ese es uno de los primeros puntos de los cambios que hubo en Mateo, el haber decidido seguir a Jesús, porque todo eso trajo cambios progresivos en su vida. Pero también otro es que Jesús le da un nuevo propósito a Mateo para poner en práctica sus habilidades. Y esta parte me gusta, porque los cobradores de impuestos, o en este caso Mateo, en su oficio, pues él tenía ciertos talentos, ciertas capacidades, ciertas habilidades que a lo mejor él ponía en práctica para desarrollar su trabajo. ¿Y cuáles eran? Bueno, pues Mateo hacía cuentas, él se dedicaba a lo mejor a escribir mucho. Mateo sabía llevar registros, a lo mejor sabía, no sé, tener ciertos registros o documentación de algo, por así decirlo. Esas eran como que sus habilidades, como que sus talentos. Pero en esta parte me gusta esto porque con el paso del tiempo, su nuevo llamado, el llamado que Jesús le había hecho, le permitiría hacer el mejor trabajo de su vida. ¿Y cuál era el mejor trabajo de su vida aparte de seguir a Jesús? Pues después finalmente escribió el Evangelio. Entonces, talentos y habilidades que a lo mejor Mateo utilizaba
en su trabajo, aún ya siguiendo a Jesús, se potencializaron. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros, eso es lo que hace el Señor con nosotros. Muchas veces, por eso la vida de Mateo es un ejemplo. La vida de Mateo es un ejemplo que nos muestra que cada uno de nosotros somos una obra de Dios, obviamente en progreso, estamos en continua transformación. Pero esta parte de Mateo me llama la atención porque gran parte de lo que Dios tiene para nosotros en su camino, ya siguiéndole, Él antes de conocerle o antes de nosotros seguirle ya conscientemente respondiendo a Él en ese llamado que Él nos dio, es que Él nos dota antes de conocerle de habilidades. Él antes de conocerle nos pone en nosotros capacidades, aún a lo mejor siendo inconversos, a lo mejor aún muchas veces todavía no decidiéndonos por completo en seguirle. Él ya nos dotó de capacidades a cada uno, Él ya nos dio habilidades. Él ya nos dio ciertas cosas con las que nos bendice a cada uno para desarrollar algún trabajo, para hacer ciertas cosas que cuando nosotros comenzamos nuestro caminar con Cristo, Él las potencializa para cumplir sus propósitos. Yo puedo ver esto en Mateo, a lo mejor él era, no sé, escribía mucho, guardaba ciertos registros, pero cuando Jesús empieza su caminar con Él y el propósito del Señor se empieza a cumplir en Mateo, todas esas habilidades, todas esas capacidades y todos esos dones empiezan a aumentar, empiezan a potencializarse, y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Todas las habilidades que Él nos da desde un inicio, muchas veces aún antes de conocerle, Él las potencializa para cumplir así sus propósitos. Dice nuestro libro, en segundo lugar está anotado que Mateo hizo una fiesta a ojos de todos, pues el Señor Jesús fue criticado por comer con publicanos y pecadores. Dice ahí en Mateo 9:10, dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ahí nos está hablando de Jesús, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, aquí regularmente se dice que, y más en Lucas, que Mateo hace y prepara este banquete. ¿Para qué? Pues regularmente para recibir a Jesús, para invitar a más de sus amigos, a más de sus excompañeros de trabajo y a pecadores, ¿sí? Y Él lo hace para que ellos vieran cuál iba a ser o iba a comenzar su cambio de vida. Dice aquí en nuestra lección, lo que no apreciaba la vista corta y necia de los fariseos es que Mateo ya no era ni publicano ni pecador. Mateo ya había sido perdonado. Mateo ya estaba comenzando ese caminar con Jesús. Dice la lección, seamos prestos a creer en los cambios que Dios opera en los suyos. Entonces, en este momento en el que ya nos situamos en este banquete que Mateo prepara para que Jesús conociera a sus allegados y viceversa, Mateo hizo lo que Jesús desea que hagan todos sus seguidores, hablar de él a otros. Inmediatamente cuando Mateo comienza ese caminar junto al maestro, comienza a seguirle, nos dice la Escritura que él comienza a hablarles de Jesús a otros. Y la prueba es el banquete que él preparó, porque él quería eso, que Jesús conociera a todas las personas que él invitó, que esas personas pudieran conocer a Jesús y vieran un poco de lo que Mateo había recibido al aceptar esa invitación de comenzar a seguir al maestro. Dice que Mateo entonces da un banquete e invita a sus compañeros cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Y cuando nos dice que eran pecadores de mala fama, pues ahí estaba englobando en ese grupito a prostitutas, estaba englobando también a malhechores, y nos dice la Escritura que prácticamente eran como personas de dudosa reputación. ¿Y a qué quiere decir esto? Personas con las que a lo mejor no tenían ningún trato con nadie, o sea, nadie quería estar cerca de ellos, y menos los judíos, porque estando con ese tipo de personas, ellos ritualmente decían ser impuros, decían contaminarse. Entonces era un grupo de gente que nadie quería. Y Mateo, ¿qué hace? Hace un banquete, invita a Jesús e invita a todo este tipo de gente con la que nadie quería estar. Y dice que esto entonces, ¿qué es lo que sucede?
escandaliza a los maestros de la ley y por eso ellos empiezan con sus cuestionamientos que acabamos de leer aquí en Mateo 9. ¿Por qué? Porque las relaciones que Jesús establecía les hacían entrar en conflicto. Ellos tenían su facha de respetabilidad en los fariseos, se ponían su vestimenta de darse muchos aires de grandeza y de mostrar piedad y demostrar respeto. Y Jesús era todo lo contrario. Jesús se sentó en esa mesa con publicanos y pecadores, cosa que para ellos los hizo entrar en un gran conflicto, porque entonces dijo, si él, que es rabino, si él que se dice ser maestro de la ley, si él que se dice ser hijo de Dios, ¿cómo va a estar compartiendo la mesa con publicanos y con pecadores? Impuro. Y entonces empezaban todos estos cuestionamientos y en cierta parte groserías de parte de los fariseos y de toda esa élite religiosa para con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Los fariseos se preocupaban más entonces por parecer piadosos, parecer tener esa facha de respeto, y no se preocupaban entonces por lo que Jesús hizo, que era ayudar a la gente y proveer para sus necesidades, estar al pendiente de lo que ellos necesitaban, estar al pendiente, saber escuchar. Yo me imagino a Jesús en esa mesa, no como los fariseos hasta se hacían un lado para que el que pasaba aquí ni siquiera los tocara y no ser impuros. Yo me imagino a Jesús en ese momento llegando y los abrazaba y los saludaba, estaba comiendo con ellos. Entonces, al estar en una mesa comiendo y degustando con todos los que estaban ahí, obviamente se iban a tocar, se iban a rozar las manos, cualquier situación. Y eso es a lo que Jesús no le importó. A Jesús no le importó lo que se pensara de él. A Jesús no le importó lo que fueran a decir. Y yo sé que por otra parte, Jesús estaba consciente de que en algún momento lo iban a ver y llegaron, la Escritura dice, llegaron los fariseos directamente a la casa de Mateo a decir y a cuestionar que por qué Jesús estaba compartiendo la mesa con ellos. Entonces, Jesús era todo lo contrario, él brindaba apoyo, cosa que los fariseos no hacían. Por eso es que ahí en la Escritura, en Mateo 9, Jesús les responde que su deber estaba con los necesitados, es lo que acabamos de leer ahí. Y al su deber estar con los necesitados, ¿qué es lo que sucedía? Los invitaba al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los que se consideraban justos no eran su preocupación primordial, y es lo que Jesús les responde a los fariseos en el versículo 13. Él en el 12 hace una similitud sobre, dice ahí, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, es lo que Jesús les responde. Pero en el versículo 13, Jesús les dice, id pues y aprendan lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces la gente que se consideraba justa, ¿sí?, no era la preocupación primordial de Jesús. No era su preocupación primordial. Él quería ayudar a los que no se consideraban justos, porque ahí estaba la verdadera necesidad. A las personas satisfechas en su justicia propia, a las personas satisfechas en su persona y en lo que eran, no había cómo ayudarlos, porque estaban llenos de ego, estaban llenos de orgullo, ellos se consideraban que no necesitaban la ayuda de nadie. Entonces él por eso hace esta similitud y dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Si te consideras sano, no tienes la necesidad de médico. Dice, sino los enfermos. Por eso Jesús les responde de esta forma a los maestros de la ley. Él a todas estas personas que se creían satisfechos en su justicia, él no tenía nada que ofrecerles. Porque él venía a ofrecer y a invitar al arrepentimiento. Eso es lo que Jesús tenía que ofrecer. Porque la única manera de entrar al reino del cielo es en arrepentimiento. No podemos entrar con orgullo, no podemos entrar satisfechos en nuestra propia persona, no podemos entrar creyéndonos justos, sino que necesitamos reconocer que somos pecadores. Necesitamos reconocer que necesito ayuda, lo que decían en la predicación del domingo de hace 8 días. Necesitamos reconocer que estoy enfermo. Necesito reconocer que yo no tengo la medicina para la cual curarme. Necesito reconocer que soy pecadora para que entonces Cristo continúe haciendo su obra en mí. Dice Mateo capítulo, ahí mismo en el versículo 13, 9:13, Jesús
les dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, en otra versión. Ahí Jesús responde, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Es más entendible. Jesús dice, no he venido a llamar a los que se creen justos. Él no vino a llamar a las personas que se creen satisfechas en su propia justicia o en su propia persona, que piensan y creen que no necesitan nada. Dice, yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben, a los que están conscientes que son pecadores y que están enfermos. Entonces, cuando Jesús hace esta similitud de que los sanos no tienen necesidad de médico, Jesús expresa algo, que un sanador debe ensuciarse las manos. Y eso es a lo que vino Jesús. El Señor Jesucristo vino al mundo para ensuciarse las manos. Él vino para ensuciarse las manos conmigo. Él vino para ensuciarse las manos con todos los que estamos aquí. Él vino en ese momento, en ese contexto, a ensuciarse las manos en esa mesa de publicanos y pecadores. Él nos dio la oportunidad de poder sentarnos con Él, conversar con Él, hablar con Él, y Él mismo pone en nosotros a través de su Espíritu Santo la sensibilidad para que nosotros mismos reconozcamos que somos pecadores, porque hasta todavía con eso nos ayuda el Señor. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos reconocer que somos pecadores. Él a través de su Espíritu Santo todavía nos ayuda dentro de nosotros a reconocer que soy pecadora. No es por mi propia fuerza. El Señor a través de su Espíritu que está dentro de mí, Él me hace reconocer mis errores. Y por eso es que no nos gusta reconocer los errores, porque nosotros mismos nos aferramos. Me aferro, aunque yo sé que está mal, pero me aferro a eso. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Redarguye. Estás mal, Rod. Estás mal. Entonces, Él todavía a través de su Espíritu Santo, Él nos ayuda a reconocer nuestros errores. Dice aquí más adelante, por eso Jesús expresa que un sanador debe ensuciarse las manos. Y entonces, esa misión de salvación que Jesucristo estaba haciendo en ese momento, en esa mesa, o empezó a hacer en este contexto con Mateo, esa misión de salvación no se consigue frecuentando compañías respetables, que es lo que hacían los fariseos. Los fariseos pensaban que ellos iban a seguir puros y rectos, conviviendo con otros mismos maestros de la ley y mientras no los tocaran los que estaban por ahí cerca porque se iban a contaminar y ceremonialmente iban a ser impuros. Jesús vino a hacer todo lo contrario, porque la prioridad de Dios era un amor costoso. ¿Y cuál fue ese amor costoso? Cristo. Cristo en la cruz. Lo primordial, la prioridad del Señor no era un ritual cuidadoso, que es lo que estaban haciendo los fariseos. Ellos vivían en esa parte, estar presentables, ser respetables, aparentar piedad, aunque no lo fueran. Por eso también nos relata Mateo que iban y se paraban en las esquinas y oraban en voz alta y eran puras apariencias. Entonces, la prioridad de Dios era un amor costoso que lo demostró con Cristo en la cruz. No era un ritual cuidadoso, lleno de reglas, lleno de normas que no se podían cumplir. El propósito entonces principal de Jesús, ¿cuál era? Un cambio de corazón y vida. En ese momento para Mateo, para los discípulos que estaba invitando a seguirle, pero es el mismo objetivo que tiene para con nosotros, un cambio de corazón y vida. Entonces, estos versículos que vemos en Mateo 9, el objetivo de estos versículos es mostrar el tipo de personas que Jesús llama y sigue llamando. Primer punto, llamó a un cobrador de impuestos, llamó a Mateo y Jesús sigue llamando gente. Así como un médico no se niega a tratar a un enfermo, Jesús no se niega ni se negó a ensuciarse las manos con pecadores públicamente reconocidos. ¿Y por qué públicamente reconocidos? Porque en ese entonces muchísima gente conocía a Mateo. Y no solamente a Mateo, había muchos pecadores más reconocidos públicamente. Entonces, a Jesús no le importa lo que pensaran de él. Jesús no le importó cuando él se vino a presentar ante nosotros. Él decidió ensuciarse las manos para que usted y yo hoy estemos aquí. A Jesús no le importó que pensaran mal de él porque él buscaba a los perdidos. Esa era su misión y sigue siendo su objetivo, buscar a los perdidos, llegar a ellos. Y aunque la reputación de Mateo en ese momento todavía no estaba a la par de su vida como discípulo, porque había comenzado a seguir a Jesús, entonces Mateo sirve como puente para que sus conocidos pudieran
acercarse a Jesús a través de ese banquete, a través de esa comida que él preparó. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Jesús se asociaba gustosamente, no por compromiso, sino él gustosamente se asociaba con los pecadores porque los amaba. Y es la misma forma en la que Jesús sigue obrando, porque Jesús sabía que necesitaba oír su mensaje. Jesús sabía la necesidad de ellos, por eso les responde así a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Él reconocía su necesidad. Dice más adelante en nuestro libro. Lección. Conocer que la gracia de Dios nos ha alcanzado y nos ha otorgado una oportunidad para iniciar una vida diferente, hace una pregunta. ¿Qué debe producir en nosotros? Vamos a ir a Tito, capítulo 2. Tito 2, versículos 11 y 12. Dice en nuestra Biblia: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿A qué se refiere cuando dice renunciando a la impiedad? Renunciando a la maldad. Y me gusta mucho cómo dice este texto, la versión de Dios habla hoy, porque dice: pues Dios ha demostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad, que es la impiedad, y a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, de rectitud y de piedad. Dice la Reina Valera, una vida, vivamos en este siglo sobria, de manera sobria. Y acá se está refiriendo, cuando dice sobria, a que tengamos buen juicio. Aquí se está refiriendo a un actuar responsable. A eso se está refiriendo cuando nos dice que nosotros debemos de llevar una vida sobria, prudente, a conservar el autocontrol. En pocas palabras, hermanos, a tener dominio propio, a ser responsables de nuestros actos. Me gusta otra definición porque dice, la palabra sobria significa estar en plena posesión de nuestras facultades intelectuales y emocionales. A saber bien qué es lo que estamos haciendo, a saber bien de qué forma nosotros estamos viviendo. Dice en nuestro libro, entonces, si Cristo lo ha llamado y ha oído su voz diciéndole, sígueme, acepte que lo único que debe hacer, si va a aceptar ese llamado, es dejarlo todo. Es decir, entonces, lo que acabamos de leer en Tito, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y comprometerse a vivir en este siglo de manera diferente. ¿Y cómo vamos a vivir de manera diferente? Lo que nos dice Tito, de manera sobria, de manera justa y de una manera piadosa. Dice nuestra lección, no hay otra alternativa, pues Dios no acepta decisiones a medias, y no se olvide de decirle inmediatamente a sus amigos y vecinos que ya es otra persona con fines y principios diferentes. Identifíquese con Cristo de manera clara para que quienes vean el cambio en usted glorifiquen a Dios y sus amigos no piensen que fue por dominio propio y disciplina personal que se está produciendo un cambio paulatino en su vida. Entonces, esto es lo que realmente hizo Mateo. Cuando Mateo acepta el llamado de seguir a Jesús, él organiza un banquete, invita a Jesús, invita a sus excompañeros, invita a más conocidos, a pecadores, dice la Escritura, porque este era el objetivo de Mateo, identificarse con Cristo, que vieran su nuevo caminar con el Maestro. Dice ahí atrás en la hoja arribita de lección, dice, para que pudieran observar que desde ese momento se había comprometido a ser discípulo del Señor Jesucristo. Eso es lo que quería Mateo. Más allá de tener una convivencia, más allá de, por agradecimiento, invitar al Señor Jesús a ese banquete, más allá de que sus amigos lo conocieran, él quería que lo identificaran, que a partir de ese momento identificaran que él iba a comenzar una vida diferente, que él iba a empezar a seguir al Maestro. Por eso dice acá nuestra lección, identifíquese con Cristo de manera clara. Y eso es lo que muchas veces no hacemos o nos cuesta trabajo. Muchas veces luego comentamos, nos da pena a veces decir que soy cristiano. Muchas veces mi actuar no va acorde a lo que digo aquí, mi actuar no va acorde a mis palabras. Entonces por eso dice, identifíquese con Cristo de manera clara,
para que entonces los que están a nuestro alrededor, para nuestra propia familia que es inconversa, para amigos, para compañeros en el trabajo, para toda la gente que nos conoce, para ellos sea claramente identificar nuestro caminar junto al Señor. Ahora, en cuanto a la aplicación de Mateo, Dios tiene un propósito igual de importante para cada uno de nosotros. Así como lo tuvo con Mateo y se cumplió hasta el final, ese mismo tipo de propósitos es el que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hay propósitos que a lo mejor en su caminar con Él, en nosotros ya se han cumplido. Y podemos cada uno de nosotros tal vez mencionar algunos. Este propósito ya se cumplió en mi vida, este propósito, pero todavía faltan muchos propósitos más por cumplir. Y el Señor quiere concluir cada uno de ellos. El Señor quiere realizarlos, pero para que los realice nosotros tenemos que aprender a menguar, para que nuestra carne no se levante, para que no sea el yo, sino que el Señor sea obrando y transformando nuestras vidas. Entonces Mateo, lo que aprendemos de Mateo aquí es que número uno, pues él fue uno de los 12 discípulos. Él respondió de inmediato al llamado de Jesús, no lo dudó, no consideró cierto tiempo, no le dijo te respondo en 2 horas, sino él inmediatamente se levantó y dice que comenzó a seguirlo. Todavía él invitó a muchos de sus amigos a su casa, a ese banquete, para que conocieran de Jesús. Después, lo que comentamos hace rato, el Señor cumple propósitos en Mateo y él después escribe el Evangelio. Mateo recibe una nueva vida y un nuevo propósito que fueron cumplidos. Y algo importante, yo creo que para Mateo, algo que yo creo que atesoraba muchísimo es que él era aceptado por Jesús. Por fin alguien lo aceptaba. Por fin alguien lo abrazaba, estaba junto a él, lo escuchaba, podía platicar con alguien, y no solo con Jesús, sino con los demás discípulos en su momento, después con mucha más gente. Pero Mateo, después de ser despreciado, después de ser menospreciado, fue aceptado. Y por eso, hermanos, es importante reconocer que para estar cerca de Dios debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Para estar cerca de Dios es importante que en nosotros haya un verdadero arrepentimiento, pero para renunciar al pecado, primero yo debo reconocer que yo soy pecador. Eso es uno de los puntos principales que nos marca esta lección. El Señor Jesús no vino por gente que se cree justa. El Señor Jesús no vino por aquellos que se creen sanos, porque esa es una mentira que el enemigo también pone en nuestras mentes, el creer que yo no necesito ayuda. Yo sí necesito ayuda. Yo sí necesito, decían en la predicación, ser rehabilitada. Yo necesito ser transformada. Yo necesito un cambio en mi mente, necesito un cambio en mi corazón, necesito un cambio en mis hábitos, necesito un cambio en mi vida. Y el pensar que no lo necesito es una gran mentira del enemigo. El Señor Jesús vino a ofrecer arrepentimiento. Él vino a darnos salvación, pero para obtener esa salvación necesitamos arrepentirnos. Tener un arrepentimiento genuino, reconocer que soy pecadora, que he fallado, que sigo fallando y que voy a seguir fallando, pero lo necesito a Él en mi vida para llegar a una transformación completa y plena. Dice nuestro libro, ahí ya para finalizar, las palabras del apóstol Pedro en Pentecostés fueron: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Vamos a ir rápidamente a Hechos, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 38. Dice, bueno, ahí recordemos que estaba hablando Pedro. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice nuestra lección, arrepentíos quiere decir entonces que dejen la vieja vida. Y cuando les estaba diciendo bautícense, les quería decir identifíquense con Cristo, para que sea de Él la gloria cuando vean que son diferentes a lo que eran ayer. Dice nuestra lección, note cómo estas dos acciones están unidas a perdón de los pecados. ¿Y por qué están unidas a perdón de los pecados? Porque es lo que acabamos de decir. Nosotros no podemos recibir el perdón de nuestros pecados si no hay arrepentimiento. Por eso están unidas. Y nosotros no solamente
tenemos que recibir el perdón de nuestros pecados, sino tenemos que hacer lo que hizo Mateo, identificarnos con Cristo, que en este tiempo es bautizarse. Por eso cuando nos bautizamos hay mucha gente, hay muchos testigos, porque entonces ellos, válgase la redundancia, son testigos de que yo les estoy demostrando que ahora yo me estoy identificando con Cristo, que a partir de ese momento empieza mi nueva vida en Él. En ese momento Mateo lo hizo con esa comida, con ese banquete, porque él quería que lo reconocieran en su nuevo caminar con Cristo. Él quería que lo identificaran con Cristo. Y me gusta el versículo 39 porque Pedro ahí les dice, porque para vosotros es la promesa. Y eso es lo que el Señor también nos dice en esta noche. Para ustedes es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y nosotros alabamos a nuestro Dios, hermanos, porque Él nos llamó a seguirle. Y si a lo mejor hay alguien aquí que no ha tomado esa decisión de seguir al Señor Jesús, el Señor les hace esta invitación en esta noche. Sígueme. Es lo que Él nos enseña a través de este estudio. Si tú no me has seguido, sígueme. Y si estamos del otro lado, nosotros que ya hemos tomado esa decisión y le hemos seguido, entonces, ¿qué nos queda hacer? Ser buenos discípulos. Seguirle de la forma, de la manera que Él quiere. Glorificamos a Dios porque Él nos llamó a seguirlo. Porque Él vino a morir en esa cruz. Porque Él vino a hacer ese sacrificio para el cual nosotros hoy tenemos una nueva vida en Él. Por eso tenemos que ser buenos discípulos. Que nada, absolutamente nada, nos estorbe en nuestro caminar con Cristo. Que si nosotros detectamos que hay algo que yo ya sé que es, pero tampoco quiero sacarlo de mi vida, pero me está estorbando en mi caminar con Cristo, hermanos, es momento de quitarlo. Es momento de pedirle al Señor, yo sola no puedo. Yo te necesito a ti para que tú continúes esa transformación en mi vida, porque yo necesito que mi caminar contigo sea agradable a ti. Y no solamente sea agradable a ti, sino que ese caminar a tu lado me lleve un día próximo a poder verte cara a cara, para que se cumpla realmente esa promesa que tú me has dado de salvación. Y nosotros, hermanos, estamos representados en esa mesa de publicanos y pecadores, y a mí me gusta mucho esta aplicación. Nosotros estamos representados ahí. Nosotros estamos reflejados en esa mesa de publicanos, de recaudadores de impuestos, de lo peor que había ahí. Nosotros estábamos ahí sentados, pero por la gracia del Señor, Él nos cambió de mesa. Y ahora estamos sentados a su mesa, disfrutando de su presencia permanente. Estamos disfrutando de sus bendiciones, estamos disfrutando de que Él está permanentemente con nosotros. Estamos todavía teniendo en nuestras vidas esa transformación continua. Y Él la va a seguir realizando, Él la va a seguir llevando a cabo en nosotros. Seguimos disfrutando de Él y recibiendo favores inmerecidos. En su momento, cuando comenzamos a seguir al Señor, nos dio un favor inmerecido que fue su gracia, fue la salvación, fue su amor, fue el mismo sacrificio de Cristo, pero seguimos recibiendo día con día sus bendiciones y favores inmerecidos. Seguimos recibiendo sus detalles, seguimos recibiendo sus regalos. Él nos libra, Él nos cuida, Él está con nosotros. Y los invito a que se pongan de pie y vamos a leer por último un pasaje que todos conocemos, que es ahí mismo en Mateo, capítulo 28. Mateo 28, versículos del 19 al 20. Ahí recordemos que es cuando el Señor Jesús les estaba impartiendo la gran comisión a los discípulos y les dice en el versículo 19, por tanto, les da una orden, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús les da esta orden a los discípulos, les estaba mandando algo, a que hicieran algo, pero hoy es un recordatorio que el Señor usa para nosotros, porque esta promesa, esta orden que les da, solamente aplica para sus seguidores. Y hoy nosotros seguimos al Señor Jesús. Y esta promesa abarca a nuestras vidas. Esta promesa también es para nosotros. Para los que aceptaron seguirle, Jesús dice,
que vayan y hagan discípulos, bautizándolos. Y comparándolo un poco con lo que vimos en Mateo, él prácticamente está diciendo, vayan y hagan discípulos y que se identifiquen conmigo, que ellos me reconozcan a mí, que ustedes vayan y hablen y esos otros hagan banquete e inviten a los otros para que me conozcan a mí. Eso es lo que Jesús los estaba diciendo. Dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y esa es la promesa para nosotros los que lo seguimos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa para los que lo seguimos, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin, y Él lo cumplirá, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo en el cual nos permitiste, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que trae sensibilidad, Señor, y el que redarguye nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tú un día, Señor, que tú elegiste, que tú designaste, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Te damos gloria y te damos gracias por ese gran sacrificio de Jesús en la cruz, Señor, para darnos vida. Gracias, Padre, porque en esta lección, a través de la vida de Mateo, tú nos enseñas, Señor, que nosotros estábamos sentados en esa mesa de publicanos y pecadores. Pero hoy por tu gracia, Señor, hoy estamos sentados a tu mesa, disfrutando de tus favores, disfrutando de tu presencia, Señor, permanente, disfrutando de tus bendiciones, Señor, que no merecemos, Dios. Te pedimos, Señor, que en nuestro caminar contigo, Padre, seas tú, Señor, el que siga realizando esa obra de transformación en nuestras vidas. Yo sé que tú no nos vas a dejar igual, Señor. Yo sé que tú no nos vas a dejar como nos encontramos todavía luchando con el pecado, Señor. Muchas cosas en nosotros que no te agradan, Padre. Yo sé que en tu infinita misericordia y amor tú seguirás esa obra transformadora en cada uno de nosotros, Señor, para un día tan esperado poder verte, Señor. Que cada día de nuestra vida, Padre, podamos vivir en santidad. Podamos vivir, Señor, agradándote a ti, Señor, dándote la gloria, dándote lo mejor de nuestras vidas, Padre. Gracias porque a través de esta lección, Señor, de Mateo, tú nos recuerdas que debemos ser buenos discípulos, Señor. Que aun si hay cosas que nos ha costado dejar en el camino, Señor, junto a ti, yo te pido, Padre, que a cada uno de nosotros tú nos ayudes a dejar las cosas que nos faltan. Si hay cosas, Señor, que permanecen en nuestra vida y que son estorbo, y que vienen a ser, Señor, tal vez distracciones o alguna otra cosa en la que nos enfocamos, Padre, que no estamos siguiéndote de la manera en la que a ti te agrada. Yo te pido, Señor, que seas tú quitando todo aquello, Señor, que nos impide caminar firmemente en tu camino, Padre. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias, Padre, por lo que tú traes a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de esta lección, Señor. Yo te pido que en esta tierra, en nuestro corazón, Señor, una tierra fértil en la cual fue sembrada esta palabra, tú a su momento, Señor, hagas que fructifique, Padre, y que a través de ese fruto que dé, Señor, tú seas glorificado y tú seas exaltado en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.